Cada mañana Dios hace salir el sol y envía el maná que tú necesitas, descendiendo del cielo, palabra de vida para ti, la provisión celestial, tu sanidad, el perdón y la bendición de Dios descienden cada mañana del cielo a tu mesa. Y nuestra oración es: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La sal es un elemento indispensable en nuestras mesas y en nuestras cocinas. Para todo lo que se va a cocinar, todo lo que se va a preparar, la sal es algo vital y de suprema importancia. Y en los tiempos antiguos, en los tiempos en los cuales la Biblia es escrita, la sal era algo que se utilizaba no solo para condimentar los alimentos y que los alimentos quedaran con un agradable, sino que era también algo que se utilizaba para conservar. A través de la sal se preservaban los alimentos. En el tiempo antiguo no existían neveras, no existían refrigeradores en los cuales los alimentos pudieran ser almacenados para que duraran un largo tiempo. Entonces lo que hacían era que, por ejemplo, tomaban el pescado, el pollo, la carne y muchos otros ingredientes de cocina, se llenaban de sal para que de esa manera estos guardaran su sabor, conservaran su textura y no se fueran a dañar y no se fueran a echar a perder. Entonces la sal era algo de suprema importancia, e incluso la palabra salario viene de allí, de sal, porque algunas personas en algunos lugares la manera de pagarles era por medio de la sal, porque era algo valioso. Y allí viene esa palabra salario, de la sal. Y entonces era algo que se daba para preservar, para guardar y para conservar. Y aún hoy en día en nuestras mesas, en nuestras cocinas también es necesaria la sal. Los alimentos, la comida no quedan con un buen sabor, quedan bajitos de sal. Y es algo interesante porque en Mateo capítulo 5, versículo 13, el Señor le dice a las personas: ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo así? ¿Cómo el Señor nos viene a comparar a nosotros con la sal? Y es que es algo hermoso, interesante lo que el Señor Jesucristo dice allí, diciendo: tu misión en la tierra, lo que tú tienes que cumplir es ser sal en medio de la sociedad en la cual estás. Pero ¿a qué se refería Jesús con ser sal? Que nosotros debemos ser sal. Te invito para que me acompañes a leer Mateo capítulo 5, versículo 13, para que podamos entender y tener la base bíblica de lo que estamos compartiendo esta mañana. Dice de la siguiente manera: ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. La misión a la cual nuestro Señor Jesucristo nos está encomendando, cuando nos está diciendo ustedes son la sal de la tierra, nos está diciendo: mira, el compromiso, lo que tú tienes que hacer, tu misión, nos está diciendo Jesús, es tener un carácter conforme al corazón de Dios, es tener una conciencia conforme a Dios. Ser sal en medio de la sociedad en la cual nosotros vivimos es tener un carácter conforme al de Cristo. El ser sal en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos es tener una conciencia conforme al corazón de Dios, tener principios que agraden a Dios, principios de acuerdo a su palabra. Eso es ser sal. Cuando en medio de la sociedad, en medio de la familia, en medio del colegio, en medio del trabajo, en medio del barrio en el cual tú estás, tú conservas los principios, el carácter de Dios, tienes una conciencia cristiana desarrollada en tu vida, tú estás siendo sal en medio de la sociedad en la cual estás. Es importante y necesaria la sal, haciendo la comparación con este ingrediente de cocina, porque los alimentos quedan bajos de sal, quedan desabridos, quedan insípidos. Y nosotros los cristianos, cuando vivimos conforme al corazón de Dios, le estamos dando el valor, le estamos dando la calidez de vida que nuestra sociedad necesita. E incluso algunos chefs y algunas personas expertos en cocina dicen que a los alimentos que son dulces, como los postres, las tortas o algunas cosas de esas, es necesario ponerles un punto de sal, porque esto va a realzar el sabor. Y cuando el Señor Jesucristo nos está haciendo esa comparación, está diciendo en medio de la sociedad que quizás va en contra de los principios de Dios, tú como cristiano,
Tú como hijo de Dios, al ser sal, al vivir conforme al carácter, conforme a los principios, conforme a los valores de Dios, con una conciencia cristiana, tú le estás dando una luz a la sociedad y estás cumpliendo la misión en la cual Dios te encomendó. Pero es necesario desarrollar carácter cristiano y te hago la invitación, porque el carácter cristiano lo adquirimos a medida en la cual nosotros profundizamos en la palabra de Dios y adquirimos un conocimiento de lo que es los principios de Dios. Por eso es necesario estudiar. Por eso en nuestra iglesia tenemos escuelas para que tú te formes y el carácter de Cristo sea formado en tu vida. Hay algo que se llama la conciencia cristiana, que se desarrolla a través de conocer la palabra de Dios. Por eso en nuestra iglesia tenemos escuelas que nos van a ayudar a que el carácter, la conciencia de Cristo sea formada en nuestra vida y podamos ser sal en medio de la sociedad en la cual nosotros nos encontramos. Sé sal en medio de tu hogar, sé sal en medio de tu familia, sé sal en medio de la sociedad, en medio del barrio, en medio del colegio, de la universidad, en medio de tu trabajo. Sé sal, poniendo los principios, teniendo un carácter conforme al corazón de Dios, teniendo una conciencia que agrade al Señor, poniendo en práctica los principios, la ley de Dios en tu vida. Sé sal viviendo conforme a Dios. Eso es ser sal en medio de la sociedad, y a eso es a lo que el Señor Jesucristo nos está llamando cuando nos dice: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes tienen que vivir de una manera en la cual demuestren el carácter y el corazón de Dios a la sociedad en la cual tú estás. Pero el Señor Jesucristo también nos dice allí: pero si la sal pierde su sabor, no sirve para nada, tiene que ser desechada y pisoteada. ¿Sabes? Cuando tú dices soy cristiano, pero no pones en práctica los principios, no tienes un carácter, no tienes una conciencia cristiana, ¿sabes? Estás pisoteando tu fe, no estás viviendo acorde a la palabra del Señor, y eso te descalifica. Eso, aunque tú digas soy cristiano y asisto a una iglesia, pero si tú no vives de acuerdo a la palabra del Señor, mi querido hermano, eso termina descartándote y termina separándote realmente de Dios. Por eso es necesario poner en práctica y vivir. Por eso la palabra dice que la fe sin obras es muerta, diciéndonos: mira, tú tienes que demostrar que eres realmente un hijo de Dios. Por eso tu misión, la que el Señor nos ha encomendado, es ser sal, vivir conforme a los principios de Dios en nuestra vida. Así que allí donde estás, te invito a que cierres tus ojos y hables con Dios. Habla con el Señor en este momento. Padre Celestial, esta mañana nos acercamos a ti, Señor, y te pedimos, Dios, perdón, porque quizás muchas veces no hemos sido sal. Señor, porque quizás, Padre Celestial, no he vivido conforme a tus principios, conforme a tus valores, conforme a tu verdad, Señor. Perdónanos, Señor, porque quizás nuestro estilo de vida no demuestra que somos tus hijos. Y quizás como cristianos hemos perdido el sabor, hemos perdido la sal en nuestra vida, Señor. Por eso hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para hacer sal en medio de la sociedad en la cual nosotros estamos, mostrando tu carácter, mostrando tus principios. Ayúdanos, Señor, que a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, podamos permanecer siendo fieles a ti cada día de nuestra vida, Señor. Queremos vivir para honrarte, queremos vivir para exaltarte y queremos vivir conforme a tu corazón, siendo sal, cumpliendo tu misión en medio de la sociedad en la cual hoy nos encontramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acabas de oír tu pan diario, un alimento celestial que Dios envía para bendecir tu vida. Cada una de estas palabras, créela, aplícala, vívela, entonces podrás vivir en la bendición la cual Dios desea para tu vida. Somos Iglesia Cristiana Cuadrangular, casa de bendición. Una casa que Dios ha diseñado para bendecir tu vida a través de cada una de estas palabras. Estamos ubicados en la ciudad de Bucaramanga, en la carrera 24 con calle 3417, en el centro de la ciudad. Te invitamos para que nos acompañes y asistas con nosotros y vive una experiencia sobrenatural con Dios. Los días jueves 7:30 de la noche y los días domingos 9 de la mañana. Te esperamos. Que Dios te bendiga de una manera poderosa y sobrenatural.